En el corazón de un vasto y frondoso bosque, donde los árboles centenarios se alzan majestuosos hacia el cielo, vivía un hombre llamado Baldomero. Este bosque, con su interminable manto verde, era el hogar de innumerables criaturas, desde los más pequeños insectos hasta las más imponentes águilas. Baldomero era un hombre sencillo, de manos curtidas por el trabajo en la tierra y el sol que le había dado su tez bronceada. Había heredado una pequeña granja de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo, y así, generación tras generación, los Baldomero habían trabajado esta tierra, cultivando sus propios alimentos y criando animales para sostenerse. La granja estaba situada en un claro del bosque, donde el terreno se abría lo suficiente como para dejar que el sol bañara los campos de cultivo y los corrales. Cada mañana, Baldomero se levantaba antes de que los primeros rayos de sol acariciaran el horizonte. Desde el primer canto del gallo, ya estaba en pie, preparando el día. Para él, la vida en la granja era un ciclo constante de trabajo y recompensa. Las estaciones marcaban el ritmo de sus labores, y aunque era un hombre de pocas palabras, su corazón estaba profundamente conectado con la naturaleza que lo rodeaba. Sentía una gran admiración por los animales, especialmente por las águilas que solían sobrevolar los cielos sobre su granja. Su vuelo majestuoso y su mirada penetrante lo llenaban de asombro y respeto. Sin embargo, no todo era armonía. Aunque amaba la naturaleza, Baldomero enfrentaba un desafío que lo ponía en conflicto con sus propios sentimientos, las águilas. Estas majestuosas aves, tan admiradas por su belleza y poder, también eran un problema para el granjero. Sus gallinas, que él criaba con tanto esmero, a menudo se convertían en presas de estas aves rapaces. Cada vez que una águila descendía en picado sobre su granja, Baldomero sentía una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que las águilas solo seguían su instinto natural, pero también entendía que su supervivencia y la de sus animales dependían de mantenerlas a raya. Una vez al año, con el corazón apesadumbrado, Baldomero se veía obligado a salir a cazar una águila. No lo hacía por placer ni por deporte, sino como una medida para proteger a sus animales. Cada vez que lograba cazar una, guardaba sus plumas y su cabeza como un trofeo, no por vanidad, sino como un recordatorio del sacrificio que implicaba la vida en la granja. Era una mañana temprana, el cielo aún se vestía de un tenue azul, y las primeras luces del amanecer comenzaban a despuntar entre las copas de los árboles. Baldomero se preparaba para lo que sería su cacería anual. Tomó su rifle, lo revisó cuidadosamente y se dirigió al bosque. Mientras avanzaba, los sonidos del amanecer llenaban el aire, el crujido de las ramas bajo sus pies, el trino de los pájaros que despertaban y el suave murmullo del viento que acariciaba las hojas. Aunque se dirigía a una casa, su corazón estaba lleno de respeto por el bosque, pues entendía que era parte de algo mucho más grande. A lo lejos, Baldomero avistó una majestuosa águila posada en la cima de una montaña, justo al borde de un precipicio. Era una criatura impresionante, con plumas de un brillante color dorado que reflejaban la luz del sol naciente. Sus ojos, penetrantes y llenos de vida, escrutaban el horizonte en busca de su próxima presa. Para Baldomero, la vista era sobrecogedora. Pero la necesidad de proteger a sus animales era más fuerte. Con mucho cuidado, Baldomero apuntó su rifle hacia el águila. Sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente, no por falta de práctica, sino por la carga emocional que este acto le imponía. Sabía que, al apretar el gatillo, estaría tomando una vida y, aunque la justificaba como un acto de protección, no podía evitar sentir un profundo pesar. Finalmente, tomó una respiración profunda, se concentró y disparó. El sonido del disparo resonó en el bosque, y Baldomero observó con el corazón en un puño cómo el águila se estremecía. Pero algo inesperado sucedió. A pesar de haber sido alcanzada, el águila no cayó.
Su cuerpo inerte quedó suspendido en el aire, como si el mismo viento la sostuviera, hasta que finalmente aterrizó suavemente en el mismo lugar donde había estado posada. El hombre no podía creer lo que veía. Era como si el águila se resistiera a abandonar su reino en el cielo. Decidido a recuperar lo que consideraba su trofeo, Baldomero comenzó a escalar la montaña. Cada paso lo acercaba más al cuerpo del águila, pero también sentía como la culpa y el remordimiento se apoderaban de su corazón. Sabía que no era un simple trofeo lo que iba a recoger, sino el resultado de una acción que lo marcaba como hombre. Al llegar al pico de la montaña, Baldomero se encontró frente al cuerpo del águila. Era aún más impresionante de cerca, incluso en la muerte. Sus plumas doradas brillaban como si el sol mismo las iluminara, y su porte majestuoso parecía desafiar la muerte. Al lado del águila, Baldomero notó algo que lo hizo detenerse: un nido. El nido, hecho con ramas gruesas y perfectamente entrelazadas, estaba situado en un hueco de la roca, protegido del viento y la lluvia. Dentro de él, Baldomero vio a un pequeño polluelo, apenas cubierto de plumas, temblando ligeramente al sentir la ausencia de su madre. El hombre sintió que algo dentro de él se rompía al contemplar la escena. El polluelo, indefenso y vulnerable, no parecía tener ninguna posibilidad de sobrevivir sin su madre. En ese momento, el cazador se convirtió en un ser humano con una profunda conciencia de la vida que había arrebatado. Baldomero se arrodilló junto al nido, observando al pequeño águila con una mezcla de tristeza y compasión. Nunca antes se había sentido tan responsable por las consecuencias de sus acciones. El polluelo, con sus grandes ojos oscuros, lo miró sin comprender lo que había sucedido, buscando el calor y la seguridad que solo su madre podía ofrecerle. Baldomero sabía que, si dejaba al polluelo en el nido, estaba condenándolo a una muerte segura. Sin la madre para alimentarlo y protegerlo, el pequeño no sobreviviría mucho tiempo. Y aunque su intención había sido proteger a sus propias crías, sus gallinas, ahora veía claramente el precio de su decisión. El cazador recordó, con un nudo en la garganta, que una de sus gallinas había terminado de incubar hacía poco y que tenía varios polluelos. Una idea comenzó a formarse en su mente: podría llevar al polluelo de águila con la gallina, quizás ella lo aceptaría y lo criaría como uno de los suyos. Aunque sabía que era un pensamiento poco común, Baldomero también sabía que la naturaleza a veces encontraba maneras sorprendentes de adaptarse. Con cuidado, extendió su mano hacia el polluelo, que no ofreció resistencia. Lo recogió con delicadeza, sintiendo como su pequeño corazón latía con rapidez. Mientras descendía la montaña, Baldomero no dejaba de pensar en lo que había hecho y en la posibilidad de redimirse a través de este acto. Sabía que no podía devolverle la vida a la madre, pero tal vez, solo tal vez, podría darle una oportunidad al pequeño de vivir. Cada paso que daba hacia su granja, sentía como su decisión tomaba forma en su corazón. Él no era un hombre cruel, y ahora tenía la oportunidad de mostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía actuar con compasión. Al llegar a la granja, Baldomero se dirigió directamente al gallinero. La gallina que acababa de terminar de incubar se encontraba rodeada de sus polluelos, ocupada en guiarlos para encontrar comida. Con mucho cuidado, Baldomero colocó al polluelo de águila entre los demás polluelos, observando atentamente la reacción de la gallina. Para su alivio, la gallina aceptó al pequeño sin dudar, cubriéndolo con sus alas como si fuera uno más de sus hijos. El águila, que había estado temblando de miedo, se acurrucó contra la gallina, buscando el calor y la protección que tanto necesitaba. Baldomero observó la escena con el corazón lleno de emociones encontradas. Sabía que había cambiado el destino de ese polluelo y que, en ese momento, había tomado la decisión correcta. Aunque sabía que el futuro de la pequeña águila sería incierto, también sabía que había hecho lo posible para darle una oportunidad de vivir y decidió ponerle el nombre de Coral.
Al salir del gallinero, miró hacia el cielo, donde las águilas volaban libres, y prometió que cuidaría de ese pequeño con todo su corazón, esperando que algún día también pudiera volar alto y libre, como su madre antes que él. Desde el momento en que Coral fue colocada bajo el cuidado de la gallina, su vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. La gallina, completamente ajena a la verdadera naturaleza del polluelo, lo trató como a uno de los suyos. Al principio, Coral era apenas un pichón indefenso, dependiente de la protección y el calor de su nueva madre adoptiva. La gallina lo acogió bajo sus alas, calentándolo y enseñándole a picotear el suelo en busca de alimento. A medida que pasaban los días, Coral empezó a imitar a sus hermanos de corral. Observaba cómo ellos seguían a la gallina madre, picoteando insectos y semillas esparcidas por el suelo de la granja. Aunque sus movimientos eran más torpes al principio, con el tiempo se volvió hábil en la tarea, a pesar de su naturaleza distinta. Coral no tenía idea de que su vida debería ser diferente, que estaba destinada a volar en los cielos y no a caminar entre las gallinas. La rutina de Coral consistía en despertar con el primer canto del gallo, seguir a la gallina madre y a sus hermanos en sus excursiones por el corral y descansar bajo la sombra de algún árbol cuando el sol estaba en lo alto. Pasaba los días escarbando la tierra, buscando pequeños insectos y lombrices, como lo hacían los demás. Los otros animales de la granja, incluidos los cerdos, cabras y ovejas, no se dieron cuenta de la diferencia entre Coral y las gallinas, pues su comportamiento era el mismo que el de los polluelos que habían nacido en el corral. Sin embargo, mientras Coral crecía, comenzó a notar ciertas diferencias. Sus alas eran más grandes y fuertes, sus plumas más oscuras y brillantes, y su visión más aguda. Aunque era más alta que sus compañeros de corral, Coral no sentía que perteneciera a otro lugar. Se había acostumbrado a su vida entre las gallinas, e incluso, en ocasiones, se sentía cómoda en su rutina diaria. Pero había momentos en que Coral se sentía inquieta. A veces, al mirar el cielo despejado y ver a las águilas volando alto sobre la granja, sentía una extraña sensación en su pecho, como si algo en su interior la llamara hacia el cielo. Pero rápidamente desechaba esos pensamientos, creyendo que eran solo fantasías. Coral se decía a sí misma que era una gallina, que había nacido en el corral y que su lugar estaba en la tierra, no en el cielo. La confusión de Coral se intensificaba con el tiempo. Aunque vivía feliz entre las gallinas, había un anhelo profundo en su corazón, un anhelo que no podía entender ni explicar. Cuando las águilas volaban sobre la granja, ella sentía una mezcla de admiración y miedo. Admiración por la majestuosidad de las aves en el cielo, y miedo de que, si alguna vez intentaba volar, fallaría y se estrellaría contra el suelo. Ese miedo la mantenía arraigada a su vida en la granja, donde todo era seguro y predecible. Los otros animales de la granja tampoco veían a Coral como diferente. Para ellos, Coral era simplemente una gallina más, aunque un poco más grande y con plumas más llamativas. Nadie sospechaba que dentro de ella había un espíritu destinado a volar. Así, Coral continuó su vida en la granja, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza y sin sospechar que estaba viviendo una vida que no le pertenecía. Los años pasaron, y Baldomero siguió con su vida en la granja, cuidando de sus animales y trabajando en sus campos. Sin embargo, cada vez que miraba a Coral, algo en su interior le molestaba. Al principio, intentó ignorar esos sentimientos, convenciéndose de que había hecho lo mejor para el polluelo al salvarlo de una muerte segura. Pero con el tiempo, la inquietud en su corazón creció, y Baldomero comenzó a cuestionar si realmente había hecho lo correcto. Una mañana, mientras estaba alimentando a las gallinas, vio a Coral correr junto con las demás hacia el maíz que acababa de esparcir en el suelo. Observó cómo ella se comportaba exactamente como una gallina, picoteando el suelo y moviéndose torpemente entre los demás polluelos. Aunque su apariencia era claramente diferente,
Coral no parecía darse cuenta de que no pertenecía al corral. Baldomero se detuvo y la observó detenidamente. Había algo triste en la forma en que Coral se comportaba. A pesar de que estaba viva y aparentemente feliz, algo faltaba en su vida. Baldomero recordó el día en que la había encontrado en el nido, indefensa y sola, y cómo había decidido salvarla llevándola al corral. Pero ahora se daba cuenta de que, aunque había salvado la vida de Coral, también la había privado de algo esencial, su libertad y su verdadera identidad. El sentimiento de culpa comenzó a invadir a Baldomero. Se dio cuenta de que, al intentar proteger a Coral, le había robado su naturaleza de águila. La había condenado a vivir una vida que no era la suya, y eso le pesaba en el corazón. Decidió que no podía permitir que Coral siguiera viviendo en esa ilusión. Tenía que hacer algo para corregir su error y darle a Coral la oportunidad de descubrir quién era realmente. Al día siguiente, Baldomero se dirigió al gallinero con una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría ser un shock para Coral, pero también sabía que era necesario. Se acercó a Coral, que estaba picoteando el suelo junto a las otras gallinas, y la recogió en sus brazos. Coral, sorprendida, se quedó quieta, sin entender lo que estaba pasando. Baldomero la llevó al patio de la granja, donde el cielo se extendía claro y despejado. Allí, la sostuvo firmemente y comenzó a hablarle. Le explicó cómo había encontrado su nido, cómo había matado a su madre sin saber que ella estaba allí. Le contó cómo la había traído al gallinero para protegerla, pero también le dijo que, aunque la había salvado, le había robado su verdadera identidad. Con la voz temblorosa, Baldomero le explicó que ella no era una gallina, sino un águila, una criatura destinada a volar alto en el cielo. Le señaló el cielo, diciéndole que allí era donde pertenecía, que su vida no debía limitarse a picotear en el suelo como las gallinas. Baldomero intentó transmitirle el orgullo y la grandeza que venía con ser un águila, y con un gesto firme, la lanzó al aire, esperando que Coral abriera sus alas y volara. Pero Coral, aterrorizada, no entendió lo que estaba pasando. No había volado nunca antes, y la sensación de estar en el aire la llenó de pánico. En lugar de extender sus alas, se dejó caer pesadamente al suelo. Baldomero observó con dolor mientras Coral corría de regreso al gallinero, buscando refugio entre las otras gallinas. Su primer intento de liberación había fallado. Esa tarde, Baldomero se sentó en el patio de su casa, sintiéndose derrotado. Se preguntó si había hecho lo correcto, si era posible que Coral alguna vez entendiera que no era una gallina. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que tenía que intentarlo de nuevo, que tenía que encontrar la manera de ayudar a Coral a descubrir su verdadera naturaleza. Después de la experiencia traumática de ser lanzada al aire, Coral se sintió más confundida que nunca. No entendía por qué Baldomero había hecho eso, y el miedo se instaló profundamente en su corazón. Durante días, evitó acercarse a él, temiendo que intentara lanzarla al aire de nuevo. Su mundo, que había sido seguro y predecible, ahora se sentía lleno de incertidumbre. Coral se encontró reflexionando sobre lo que Baldomero le había dicho. Las palabras resonaban en su mente: no eres una gallina, eres un águila. Pero, ¿qué significaba eso realmente? No podía imaginarse volando alto en el cielo, viviendo una vida diferente a la que conocía. El miedo a lo desconocido era poderoso. Coral se preguntaba qué pasaría si aceptaba que era un águila. ¿Cómo encontraría comida? ¿Dónde dormiría? Las gallinas tenían una vida sencilla y predecible, pero ¿qué clase de vida tendría un águila? Los pensamientos de tener que cazar para sobrevivir, de estar sola en la vastedad del cielo, la llenaban de temor. Coral también temía que, si intentaba volar y fallaba, perdería todo lo que conocía.
No solo temía al vuelo en sí, sino al riesgo de alejarse de la vida que había conocido. El gallinero era seguro, aunque limitado. Pero el cielo, aunque prometía libertad, también implicaba riesgos y desafíos desconocidos. Así, Coral decidió seguir comportándose como una gallina, tratando de ignorar las palabras de Baldomero. Pero cada vez que veía a las águilas volar sobre la granja, el anhelo en su pecho crecía. Sabía, en lo más profundo, que había algo más en su vida, algo que aún no había descubierto. Sin embargo, el miedo a perder lo que tenía y el temor a lo desconocido la mantenían atrapada en su vida en la granja. Baldomero, por su parte, observaba a Coral con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el miedo de Coral era natural, pero también sabía que, si ella no aceptaba su verdadera identidad, nunca sería realmente libre. Decidió que tenía que seguir intentando ayudarla, a pesar de su resistencia. El día amaneció con un cielo despejado, y Baldomero sintió en su corazón que había llegado el momento. Había pasado semanas observando a Coral, notando cómo su inquietud crecía cada vez que veía a las águilas volar sobre la granja. Sabía que el miedo seguía atándola al suelo, pero también veía la chispa de deseo en sus ojos, ese anhelo de descubrir lo que realmente era. Con una decisión firme, Baldomero preparó su mochila con provisiones y tomó a Coral en sus brazos. Coral no se resistió, aunque se sentía inquieta y nerviosa. No sabía qué planeaba hacer Baldomero, pero algo en la manera en que la sostenía le decía que este día sería diferente. Caminó durante horas, ascendiendo por senderos empinados hasta llegar a una montaña que dominaba el paisaje. Desde allí, se podía ver toda la granja y más allá, las vastas llanuras y bosques que se extendían hasta el horizonte. El aire era fresco y puro, y la altura proporcionaba una perspectiva diferente del mundo. Baldomero dejó a Coral en una roca plana cerca del borde del acantilado y se arrodilló a su lado. Durante unos momentos, ambos se quedaron en silencio, observando el paisaje. Luego, Baldomero habló, con una voz suave pero decidida. Coral, dijo, has vivido toda tu vida creyendo que eres una gallina, pero no lo eres. Eres un águila, y este es tu hogar, aquí en las alturas, no en el suelo. Es hora de que descubras quién eres realmente. Coral lo miró con ojos llenos de miedo e incertidumbre. Todo lo que había conocido era la vida en la granja, entre las gallinas, y la idea de dejar eso atrás la aterraba. Pero también había algo más en su corazón, una llamada que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Algo en el vasto cielo la atraía, pero el miedo seguía siendo una barrera poderosa. Baldomero, viendo la lucha interna de Coral, decidió que no había más tiempo que perder. Con una mezcla de determinación y ternura, la levantó en sus brazos y caminó hacia el borde del acantilado. Coral, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder, comenzó a batir sus alas en un intento desesperado de escapar, pero Baldomero la sostuvo firmemente. Confía en mí, Coral, le dijo, confía en ti misma. Eres un águila, y naciste para volar. Sin más vacilaciones, Baldomero lanzó a Coral al vacío. Por un momento, el mundo pareció detenerse mientras Coral caía. La sensación de estar en el aire, sin el suelo bajo sus pies, era aterradora. Los pensamientos de miedo y desesperación inundaron su mente, convenciéndola de que caería al suelo, que no era capaz de volar. Pero entonces, algo cambió. El instinto, ese profundo conocimiento interior que había estado dormido durante tanto tiempo, despertó en ella. Sus alas, que habían estado rígidas de miedo, comenzaron a desplegarse, primero lentamente y luego con fuerza y determinación. El aire, que al principio se sintió como una amenaza, comenzó a sostenerla. Coral sintió el viento bajo sus alas, la fuerza que la levantaba más y más alto. El miedo fue reemplazado por una sensación de libertad pura. Por primera vez en su vida, estaba volando.
El suelo, que antes era su único mundo, se convirtió en algo distante, mientras que el cielo, vasto y lleno de posibilidades, se abría ante ella. Baldomero, desde la cima de la montaña, la observó con lágrimas en los ojos. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que Coral finalmente se daría cuenta de quién era realmente. Verla volar, libre y poderosa, le llenó el corazón de orgullo y alivio. Coral, mientras ascendía en el cielo, comenzó a explorar su entorno con una nueva perspectiva. El miedo había sido reemplazado por una sensación de poder y control. Podía volar donde quisiera, ver el mundo desde una perspectiva que antes le estaba vedada. Las montañas, los ríos y los bosques se desplegaban bajo ella como un tapiz gigante. Cada giro y ascenso la llenaba de una alegría indescriptible. Mientras volaba, Coral comenzó a entender. Comprendió que siempre había sido un águila, que su vida en el gallinero había sido una ilusión, una vida limitada por el miedo y la falta de conocimiento. Ahora, sabía que era capaz de mucho más, que su destino no estaba en el suelo, sino en el cielo. Después de horas de volar, Coral regresó a la montaña donde Baldomero la esperaba. Esta vez, cuando aterrizó, no era la misma ave que había sido lanzada al vacío. Algo dentro de ella había cambiado fundamentalmente. Ya no era la criatura asustada y confundida que vivía en el gallinero, ahora era un águila consciente de su poder, de su identidad y de su lugar en el mundo. Coral caminó hacia Baldomero, sus ojos brillando con una nueva luz. Se sentó junto a él, sintiendo una mezcla de gratitud y comprensión. Baldomero, al verla, no pudo evitar sonreír. Sabía que Coral había descubierto algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», preguntó Baldomero con voz suave. Coral lo miró, inclinando ligeramente la cabeza como si intentara responder. Aunque no podía hablar, su mirada decía todo. Entendía que había sido creada para volar, para ser libre, para ver el mundo desde una perspectiva que las gallinas nunca podrían comprender. Baldomero pasó su mano por el suave plumaje de Coral, sintiendo la fuerza y la vitalidad que emanaba de ella. «Siempre supe que eras especial», continuó. «Pero nunca imaginé lo difícil que sería para ti descubrirlo. A veces, las cosas que más tememos son las que más necesitamos. Hoy, has enfrentado tu mayor miedo y lo has superado. Has encontrado tu verdadera naturaleza, y eso es algo que nadie te puede quitar». Coral siguió observando a Baldomero, reconociendo en sus palabras una verdad profunda. Sabía que su vida cambiaría para siempre a partir de ese momento. Ya no podría regresar al gallinero y vivir como antes. Ahora que conocía la libertad, no había vuelta atrás. Baldomero se levantó y se acercó al borde del acantilado, mirando el horizonte. «El mundo es tuyo ahora, Coral. Puedes volar donde quieras, explorar lo que desees. Tu vida ya no está limitada por lo que solías conocer. Eres libre de ser quien realmente eres». Coral lo siguió hasta el borde del acantilado, extendiendo sus alas con confianza. Sabía que este era el adiós. Aunque sentía una profunda conexión con Baldomero, también sabía que su lugar ya no estaba en la granja. Tenía un nuevo camino que seguir, uno que la llevaría más allá de las montañas y los valles que había conocido. Con un último vistazo a Baldomero, Coral saltó del acantilado y se lanzó al aire. Esta vez, no hubo miedo, solo la pura emoción de volar. Ascendió rápidamente, sintiendo el viento a su alrededor, sabiendo que estaba en su elemento. Baldomero la vio alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Sabía que la echaría de menos, pero también sabía que había hecho lo correcto. Mientras volaba, Coral pensó en todo lo que había experimentado, desde su vida en el gallinero hasta el momento en que descubrió su verdadera naturaleza. Sentía gratitud hacia Baldomero por haberla ayudado a descubrir quién era,
por haberla liberado del miedo y la duda. Ahora, se dirigía hacia el horizonte, lista para enfrentar el mundo con la confianza y el poder que había encontrado dentro de sí misma. La transformación de Coral no solo fue física, sino también espiritual. Ahora, entendía que su vida tenía un propósito, que su existencia no era simplemente sobrevivir, sino vivir plenamente, experimentar la libertad y la grandeza de ser un águila. A medida que volaba más lejos, sintió una profunda paz interior. Sabía que estaba en el camino correcto, que su vida había encontrado su verdadero rumbo. La historia de Coral no es solo la historia de un águila que descubre su capacidad para volar. Es una metáfora poderosa para nuestras propias vidas, para los miedos que nos atan y las dudas que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Al igual que Coral, muchos de nosotros pasamos la vida creyendo que somos algo menos de lo que realmente somos. Nos conformamos con una vida segura, predecible, pero limitada. Vivimos con miedos que nos impiden tomar riesgos, que nos atan a una existencia que no nos satisface plenamente. Tememos lo desconocido, tememos fallar, tememos que si intentamos algo nuevo, perderemos lo que tenemos. Pero la historia de Coral nos enseña que estos miedos son solo barreras mentales, ilusiones que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Dentro de cada uno de nosotros hay un águila, una capacidad innata para volar, para alcanzar grandes alturas, para vivir una vida plena y libre. Pero para descubrir esta capacidad, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos, a salir de nuestra zona de confort y a dejar atrás las limitaciones que nos hemos impuesto. La transformación de Coral nos recuerda que nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente. No importa cuánto tiempo hayamos vivido en la comodidad de nuestras zonas seguras, siempre podemos encontrar el coraje para dar ese salto de fe, para lanzarnos al vacío y descubrir nuestras alas. Puede ser aterrador, puede ser incierto, pero solo al hacerlo podremos experimentar la verdadera libertad. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestro verdadero potencial. ¿Estamos permitiendo que el miedo dicte nuestras decisiones? ¿Estamos viviendo la vida que realmente queremos o nos estamos conformando con menos? La historia de Coral nos desafía a buscar la verdad en nuestras propias vidas, a reconocer las barreras que nos hemos impuesto y a tener el valor de superarlas. En la vida, solo tenemos una oportunidad para ser quienes realmente somos. No podemos permitir que el miedo nos impida vivir plenamente, ni que las dudas nos mantengan atados a una existencia que no nos satisface. Si tenemos un sueño, una meta o un deseo profundo, debemos perseguirlo con todo nuestro ser. No debemos esperar hasta que sea demasiado tarde, hasta que el arrepentimiento se convierta en nuestra única compañía. Si alguna vez has sentido que hay algo más en tu vida, algo que aún no has descubierto, escucha esa voz interior. Es la llamada de tu verdadero ser, el águila dentro de ti que está esperando ser liberada. No permitas que el miedo te detenga. Toma ese salto de fe, enfrenta tus miedos y descubre el poder que siempre ha estado dentro de ti. Recuerda, somos águilas, no gallinas. Estamos destinados a volar, a ver el mundo desde nuevas alturas, a vivir con libertad y propósito. No dejes que la vida te pase por delante mientras te aferras a lo seguro. Atrévete a soñar, atrévete a volar, y descubre la grandeza que hay dentro de ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y compartes el video con aquel familiar que necesite escucharlo. Saludos y bendiciones.